Mi hermana me traicionó y se casó con mi prometido millonario. 7 años después, cuando pensaba que había superado todo, recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. Era el abogado de Sebastián, mi ex prometido, informándome que había muerto en un accidente automovilístico y que yo era la única beneficiaria de su testamento. Mi hermana Lucía no tenía idea de lo que estaba por descubrir. La ironía del destino me golpeó como una bofetada. Ahí estaba yo, sosteniendo el teléfono con manos temblorosas, mientras el licenciado Ramírez me explicaba que Sebastián había dejado instrucciones muy específicas. Todo su patrimonio sería mío, incluyendo la empresa familiar que ahora dirigía mi hermana como viuda. La misma hermana que 7 años atrás me había robado el amor de mi vida el día antes de nuestra boda. Soy Valentina Morales, tengo 32 años, y pensé que el capítulo más doloroso de mi vida había quedado atrás. Durante estos 7 años, reconstruí mi existencia desde cero, trabajando como contadora en una pequeña empresa, mientras Lucía disfrutaba de la fortuna de Sebastián. Pero el destino tenía otros planes. El recuerdo de aquella traición aún me quemaba por dentro. Era octubre de 2017. Faltaban apenas 24 horas para mi boda con Sebastián Herrera, heredero de una próspera empresa de construcción valorada en más de $50 millones. Yo tenía 25 años y había conocido a Sebastián durante mis estudios de contabilidad. Él era 2 años mayor, inteligente, ambicioso, y me había prometido un futuro lleno de amor y prosperidad. Lucía, mi hermana menor por 2 años, siempre había sentido envidia de mis logros. Cuando nuestros padres murieron en un accidente cuando yo tenía 20 años, me convertí en su tutora y trabajé incansablemente para sacarla adelante. Le pagué sus estudios de comunicación social, la apoyé emocionalmente y siempre antepuse su bienestar al mío. Nunca imaginé que esa generosidad se convertiría en mi mayor error. La noche antes de mi boda, mientras ultimaba los detalles en mi vestido en casa de nuestros tíos, recibí un mensaje de texto de Sebastián. Lo siento, Valentina, no puedo seguir mintiendo. Lucía y yo nos amamos de verdad. La boda se cancela. Mi mundo se desplomó en segundos. Corrí hacia la casa de Sebastián, esperando que fuera una broma cruel, pero me encontré con la peor escena de mi vida. Mi hermana saliendo de su habitación, ajustándose la ropa, con una sonrisa satisfecha que jamás olvidaré. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, le grité a Lucía, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Ella me miró con frialdad y respondió: Sebastián nunca te amó realmente, Valentina. Solo estaba contigo por lástima. Conmigo encontró el amor verdadero. Sebastián apareció detrás de ella, incapaz de mirarme a los ojos, y murmuró: es mejor así. No podía vivir una mentira. Esa misma noche, humillada y destrozada, tuve que llamar a todos los invitados para cancelar la ceremonia. Los gastos ya estaban hechos. El salón de fiestas, las flores, el catering, todo perdido. Pero el dinero era lo de menos comparado con el dolor de la traición. Lucía y Sebastián se casaron 3 meses después, en una ceremonia íntima a la que, obviamente, no fui invitada. Los siguientes años fueron los más difíciles de mi vida. Me mudé a otra ciudad, conseguí trabajo en una pequeña oficina contable, y traté de reconstruir mi existencia pedazo por pedazo. Mientras tanto, Lucía se convirtió en la esposa perfecta del millonario, posando en revistas de sociedad y viviendo la vida que debería haber sido mía. Sebastián la integró completamente a su negocio, y cuando su padre murió hace 3 años, ella prácticamente dirigía la empresa junto a él. Durante estos 7 años, mantuve contacto mínimo con Lucía. Ella intentó acercarse varias veces, especialmente en fechas importantes, pero yo había aprendido a vivir sin su presencia tóxica. Nuestros tíos me mantenían informada de su vida, los viajes a Europa, la casa de lujo que construyeron, los rumores de problemas para tener hijos. Secretamente, admito que una parte de mí se alegraba de que no todo fuera perfecto en su matrimonio robado. Pero ahora, con el teléfono aún en mi mano y las palabras del abogado resonando en mi cabeza, comprendí que Sebastián había guardado un último secreto. Según el licenciado Ramírez, el testamento había sido redactado apenas 6 meses después de su matrimonio con Lucía, y nunca había sido modificado. ¿Por qué me habría dejado todo a mí después de haberme traicionado tan cruelmente? Señorita Morales, continuó el abogado, necesito que venga a mi oficina mañana para revisar todos los documentos. Es importante que entienda que este testamento es completamente legal y vinculante. Su hermana, bueno, digamos que esta información será una sorpresa considerable para ella. Esa noche no pude dormir. Mi mente no paraba de dar vueltas, recordando cada momento de aquellos años con Sebastián.
buscando señales que pudieran explicar su decisión. ¿Había sido todo una mentira? ¿Se había casado con Lucía por alguna razón que yo desconocía? ¿O simplemente se había arrepentido de su traición y esta era su forma de pedir perdón desde la tumba? A la mañana siguiente, me dirigí a la oficina del licenciado Ramírez, con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. El edificio estaba ubicado en el centro financiero de la ciudad, y mientras subía en el ascensor, no pude evitar preguntarme cómo reaccionaría Lucía cuando se enterara de que su cómoda vida de viuda millonaria estaba por terminar. El licenciado Ramírez era un hombre mayor, de cabello gris y expresión seria. Me recibió en su oficina con una carpeta gruesa sobre el escritorio. «Señorita Morales», comenzó. «Antes de revisar los documentos, debo contarle algo que Sebastián me pidió que le dijera solo a usted. Él vino a verme poco antes de morir, y me entregó esta carta». Mi corazón se aceleró cuando me extendió un sobre sellado con mi nombre escrito de puño y letra de Sebastián. Con manos temblorosas, lo abrí y comencé a leer. «Querida Valentina, si estás leyendo esto, significa que he muerto, y que finalmente vas a conocer la verdad. Mi matrimonio con Lucía fue el mayor error de mi vida, pero no por las razones que imaginas». La carta continuaba explicando que Lucía lo había chantajeado la noche antes de nuestra boda. Había descubierto que Sebastián tenía problemas financieros graves en la empresa debido a malas inversiones de su padre, y amenazó con contarle a todo el mundo, incluyéndome, si no se casaba con ella. Sebastián, avergonzado y desesperado, había accedido para proteger su imagen y la de su familia, pero nunca había dejado de amarme. «Durante estos años con Lucía», decía la carta, «he vivido en un infierno. Ella se volvió controladora, manipuladora, y gastó el dinero sin medida. Logré salvar la empresa trabajando día y noche, pero mi matrimonio se convirtió en una pesadilla. Por eso decidí dejarte todo a ti, Valentina. Eres la única persona que merece esta herencia, y espero que puedas perdonarme algún día por haber sido tan cobarde». Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras terminaba de leer. El licenciado Ramírez me alcanzó un pañuelo y esperó pacientemente a que me recompusiera. «Hay más», me dijo suavemente. «Sebastián también me pidió que le diera esto». Me entregó una pequeña caja de terciopelo que reconocí inmediatamente. Era el anillo de compromiso que él me había dado, el que yo había devuelto la noche de la traición. «¿Cuándo se enterará Lucía?», pregunté con voz entrecortada. El abogado consultó su reloj y respondió: «En aproximadamente 2 horas. Tengo una cita con ella a las 3 de la tarde para la lectura oficial del testamento. Ella cree que viene a reclamar su herencia como viuda». Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Después de 7 años, finalmente tendría mi venganza, y ni siquiera había tenido que planearla. El licenciado Ramírez me explicó todos los detalles legales. La empresa constructora, valorada ahora en más de $70 millones, gracias al arduo trabajo de Sebastián durante estos años, sería completamente mía. También heredaría las 2 casas, los automóviles de lujo, las cuentas bancarias y todas las inversiones. Lucía, como esposa, tendría derecho únicamente a los bienes gananciales que pudiera demostrar, que según el abogado eran mínimos debido a la estructura legal que Sebastián había establecido. «Su hermana intentará impugnar el testamento», me advirtió el licenciado. «Pero es completamente sólido. Sebastián lo redactó con mucha anticipación y lo actualizó regularmente, siempre manteniéndola a usted como única beneficiaria». Me quedé en silencio, procesando la magnitud de lo que estaba ocurriendo. En pocas horas, pasaría de ser una contadora modesta a convertirme en una millonaria, mientras que mi hermana traidora perdería todo lo que había creído suyo. Salí de la oficina del abogado con los documentos en mi bolso y el anillo de compromiso en mi dedo. Era extraño cómo se sentía después de tantos años. Caminé por las calles de la ciudad, observando a la gente que pasaba, y por primera vez en 7 años sentí que el destino finalmente me sonreía. Sebastián había encontrado la manera de reparar su traición, aunque fuera desde la muerte. Regresé a mi pequeño apartamento y esperé. Sabía que el teléfono sonaría pronto. Y no me equivoqué. A las 5:15 de la tarde, mi celular comenzó a vibrar insistentemente. Era Lucía, y por primera vez en años decidí contestar. «¿Valentina?» Su voz sonaba desesperada. «Necesito verte urgentemente. Ha pasado algo terrible con la herencia de Sebastián». Sonreí mientras le respondía: «Ya lo sé, Lucía. Ya lo sé todo». La voz de Lucía temblaba al otro lado de la línea, algo que no había escuchado desde que éramos niñas. «Valentina, por favor,
Tenemos que hablar. Hay un error terrible en el testamento de Sebastián. El abogado dice que tú eres la beneficiaria, pero eso es imposible. Yo soy su esposa. Yo he estado con él todos estos años. No hay ningún error, Lucía, le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Sebastián me dejó una carta explicando todo, incluyendo la verdad sobre por qué canceló nuestra boda. El silencio del otro lado fue ensordecedor. Podía imaginar su rostro palideciendo mientras comprendía que su secreto había sido descubierto. No sé de qué hablas, murmuró finalmente, pero su voz había perdido toda la seguridad que la caracterizaba. Sebastián me amaba. Nos casamos por amor, no por ninguna otra razón. Me eché a reír, una risa amarga que había estado conteniendo durante 7 años. ¿En serio vas a seguir mintiendo? Él me contó todo sobre tu chantaje, sobre cómo lo amenazaste con exponer sus problemas financieros si no se casaba contigo. Lucía guardó silencio durante varios segundos antes de cambiar completamente su estrategia. Su voz se volvió suplicante, casi infantil. Valentina, somos hermanas, somos familia. Tú sabes que yo nunca haría algo para lastimarte intencionalmente. Si Sebastián escribió esa carta, debe haber estado confundido, tal vez enfermo. Tú no puedes creer esas mentiras por encima de tu propia hermana. Mi propia hermana, repetí lentamente. La misma que se acostó con mi prometido la noche antes de mi boda. La misma que me miró a los ojos y me dijo que Sebastián nunca me había amado. ¿Esa hermana? Lucía comenzó a llorar, pero yo había aprendido a reconocer sus lágrimas manipuladoras. Las había visto demasiadas veces cuando éramos pequeñas y quería salirse con la suya. Por favor, sollozó. Al menos reúnete conmigo. Podemos encontrar una solución. Yo he trabajado en la empresa todos estos años. He ayudado a que creciera. No puedes simplemente quitarme todo. Sus palabras me confirmaron que no había cambiado nada. Seguía creyendo que tenía derecho a lo que había obtenido mediante traición y chantaje. Acordé verla en un café neutral al día siguiente. Esa noche, volví a leer la carta de Sebastián varias veces, y cada lectura me llenaba de una extraña mezcla de tristeza y satisfacción. Él había descrito detalladamente cómo Lucía había descubierto sus problemas financieros, revisando documentos privados durante una cena familiar, y cómo había usado esa información para destruir nuestro compromiso. También explicaba cómo durante los primeros meses de matrimonio, Lucía había gastado dinero desenfrenadamente, comprando joyas, ropa de diseñador y viajes costosos, creyendo que la fortuna era infinita. Sebastián había tenido que trabajar 18 horas diarias para salvar la empresa de la bancarrota, mientras ella disfrutaba de una vida de lujo que él ya no podía permitirse. Lucía nunca supo realmente cuál era nuestra situación financiera, escribía Sebastián. Yo me encargaba de mantener las apariencias mientras trabajaba desesperadamente para reconstruir lo que mi padre había perdido. Cuando finalmente logramos estabilizarnos y la empresa comenzó a prosperar nuevamente, me di cuenta de que había sacrificado mi felicidad por nada. Tú eras la única mujer a la que realmente amé, Valentina, y mi cobardía nos costó todo. Al día siguiente, llegué al café 15 minutos antes de la hora acordada. Quería observar a Lucía cuando entrara, ver cómo se había tomado la noticia después de una noche completa para procesarla. No me decepcionó. Cuando apareció en la puerta, era evidente que no había dormido. Su maquillaje perfecto no podía ocultar las ojeras, y su ropa, aunque cara, estaba arrugada. Se sentó frente a mí con movimientos tensos, y por primera vez en años, pude ver a la Lucía vulnerable que había conocido en nuestra infancia. Pero ya no me causaba compasión. Valentina, comenzó con voz ronca. He estado pensando toda la noche. Sé que cometí errores en el pasado, pero estos 7 años con Sebastián fueron reales. Yo lo amé de verdad, y él me amó también. No puedes destruir eso por venganza. ¿Venganza? La interrumpí. Yo no busqué esta situación, Lucía. Sebastián tomó sus propias decisiones. Si realmente lo hubieras amado, habrías respetado su primera elección, pero en lugar de eso, lo chantajeaste y manipulaste para conseguir lo que querías. Ella negó con la cabeza violentamente, aferrándose a su versión de los hechos. Eso no es cierto. Sebastián me eligió libremente. Tal vez al principio hubo complicaciones, pero nuestro matrimonio se convirtió en algo hermoso. La miré fijamente y le pregunté, ¿entonces por qué nunca cambió el testamento en todos estos años? Si realmente te amaba como dices,
¿No crees que te habría incluido como beneficiaria? La pregunta la golpeó como una bofetada. Pude ver el momento exacto en que la realidad se abrió paso a través de su negación. Sus ojos se llenaron de lágrimas reales, no las manipuladoras de siempre. Él siempre decía que cambiaría los papeles, pero que había mucho trabajo, muchas responsabilidades. Pensé que simplemente no había tenido tiempo. Lucía, le dije con una mezcla de firmeza y algo que podría haber sido lástima. Sebastián tuvo 7 años para cambiar ese testamento. Lo actualizó regularmente, pero siempre mantuvo mi nombre como beneficiaria. ¿Qué te dice eso sobre sus verdaderos sentimientos? Ella se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar descontroladamente. Entre lágrimas, finalmente salió la verdad. Está bien. Sí lo chantajeé. Pero no fue solo por maldad, Valentina. Yo también lo amaba, desde antes de que ustedes se conocieran. Cuando ustedes comenzaron a salir, me moría de celos. Y cuando descubrí sus problemas financieros revisando su computadora, vi una oportunidad. Pensé que si lo salvaba de la humillación, él aprendería a amarme. Pero nunca lo hizo, ¿verdad? Le pregunté. Ella negó lentamente con la cabeza. Al principio fingía. Cumplía con sus deberes de esposo, pero nunca me miró como te miraba a ti. Pensé que con el tiempo. Pero estos últimos años se había vuelto tan distante. Apenas me hablaba, trabajaba todo el tiempo, y cuando estaba en casa parecía estar en otro lugar. La confirmación de que Sebastián había sido miserable durante su matrimonio me produjo sentimientos contradictorios. Por un lado, se confirmaba que nunca había dejado de amarme, pero por otro, me dolía saber que había sufrido tanto. Lucía, le dije finalmente, lo que hiciste no solo me destruyó a mí, también destruiste a Sebastián, y finalmente te destruiste a ti misma. Ella levantó la cabeza y me miró con una desesperación que nunca había visto en sus ojos. Valentina, por favor, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero no puedes quitarme todo. La empresa, la casa, todo. No tengo nada más. No tengo hijos. No tengo carrera propia. Estos 7 años siendo la esposa de Sebastián han sido toda mi vida. Y durante estos 7 años, le respondí, yo tuve que reconstruir mi vida desde cero. Trabajé en empleos mal pagados, viví en apartamentos diminutos y renuncié a la posibilidad de formar una familia porque el daño que me hicieron fue demasiado profundo. Ahora es tu turno de aprender a vivir con las consecuencias de tus decisiones. Lucía cambió nuevamente de estrategia, volviéndose agresiva. No puedes hacer esto. Voy a impugnar el testamento. Tengo derechos como esposa. Mi abogado dice que puedo pelear esto en los tribunales. La miré con calma y saqué mi teléfono. Ya hablé con el licenciado Ramírez sobre esa posibilidad. El testamento es completamente sólido, Lucía. Sebastián se aseguró de eso. Puedes gastar el poco dinero que tienes en abogados si quieres, pero solo lograrás retrasar lo inevitable. Su rostro se descompuso al darse cuenta de que no tenía salida legal. Entonces, ¿qué quieres de mí? ¿Que me humille? ¿Que me ponga de rodillas y te pida perdón? ¿Eso te haría feliz? La estudié por un momento antes de responder. No quiero tu humillación, Lucía. Solo quiero justicia. Y la justicia es que finalmente pagues por lo que hiciste. Somos hermanas, intentó una vez más con voz quebrada. Papá y mamá no habrían querido esto entre nosotras. La mención de nuestros padres me dolió, pero no iba a permitir que me manipulara usando su memoria. Papá y mamá me enseñaron a ser honesta y trabajadora. Tú elegiste un camino diferente. No los uses para justificar tus errores. Lucía se quedó en silencio durante varios minutos, aparentemente procesando que había perdido la batalla. Finalmente, con voz apenas audible preguntó, ¿qué va a pasar conmigo ahora? La miré y, por primera vez en años, sentí algo parecido a la compasión por ella. Pero la compasión no significaba que fuera a cambiar mi decisión. Tendrás que encontrar trabajo, le dije simplemente. Aprender a mantenerte por ti misma, como hice yo durante todos estos años. La casa donde vives ahora es mía, así que tendrás que buscar otro lugar. Te daré un mes para que te organices, porque a pesar de todo, una vez fuiste mi hermana. Sus ojos se llenaron de pánico ante la realidad de tener que enfrentar el mundo sin la protección económica de Sebastián. No sé hacer nada, susurró. Nunca trabajé realmente. En la empresa solo era una figura decorativa. Sebastián se encargaba de todo. La miré sin una pizca de simpatía. Tendrás que aprender. Yo tenía 25 años cuando me dejaste sin nada, y logré salir adelante. Tú tienes 30. No es demasiado tarde para empezar de nuevo. Se levantó de la mesa con movimientos lentos, como si hubiera envejecido años en una sola conversación. Antes de irse,
Se volvió hacia mí una última vez. Valentina, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero ¿podrías perdonarme algún día? La pregunta me tomó por sorpresa, pero mi respuesta salió sin vacilación. No lo sé, Lucía, pero incluso si algún día pudiera perdonarte, eso no cambiará las consecuencias de lo que hiciste. La vi alejarse, caminando con los hombros caídos hacia un futuro incierto. Por primera vez en 7 años, Lucía tendría que enfrentar la vida real, sin las comodidades que había obtenido mediante el engaño y la traición. Y por primera vez en 7 años, yo tenía el poder de decidir mi propio destino. Esa tarde, regresé a la oficina del licenciado Ramírez para firmar todos los documentos necesarios. El proceso fue sorprendentemente simple. Una serie de firmas que me convertían oficialmente en la propietaria de un imperio empresarial. Cuando salí de esa oficina, ya no era la contadora modesta que había entrado esa mañana. Era una de las mujeres más ricas de la ciudad. Los siguientes días fueron un torbellino de actividades. Tuve que reunirme con los ejecutivos de la empresa constructora, quienes se mostraron sorprendidos pero profesionales ante el cambio de propietario. Descubrí que Sebastián había sido un excelente administrador. La empresa no solo había sobrevivido a los problemas iniciales, sino que había prosperado enormemente bajo su dirección. La transición fue más suave de lo esperado. Los empleados respetaban la memoria de Sebastián y, cuando expliqué que había sido su voluntad que yo heredara todo, me recibieron con respeto profesional. Decidí mantener la estructura gerencial existente, al menos por el momento, mientras aprendía los detalles del negocio. Una semana después de la lectura del testamento, recibí una llamada inesperada. Era María Elena, una antigua amiga común de Lucía y mía, que no había visto desde antes del escándalo de la boda cancelada. «Valentina», me dijo con voz preocupada, «acabo de enterarme de lo que pasó con la herencia. También supe algo más que creo que deberías saber». Nos encontramos esa misma tarde, y María Elena me contó algo que me dejó helada. Según ella, durante los últimos años, había habido rumores en los círculos sociales sobre el matrimonio de Lucía y Sebastián. Aparentemente, él había sido visto en varias ocasiones con una actitud distante durante eventos sociales, y Lucía frecuentemente tenía que explicar su ausencia, diciendo que estaba demasiado ocupado con los negocios. «Pero hay algo más», continuó María Elena. «El año pasado, Lucía vino a verme completamente desesperada. Me dijo que Sebastián había mencionado el divorcio, que ya no podía seguir fingiendo. Ella estaba aterrorizada de perder su estilo de vida. Esta revelación confirmaba lo que ya sabía. Sebastián había estado planeando liberarse de un matrimonio que lo hacía miserable. María Elena también me contó que Lucía había comenzado a gastar dinero aún más desenfrenadamente en los últimos meses, comprando joyas carísimas y planificando viajes extravagantes, como si quisiera disfrutar al máximo antes de que algo cambiara. «Creo que sabía que algo no estaba bien», reflexionó María Elena. Su comportamiento era cada vez más desesperado. Esa noche, mientras revisaba los estados financieros de la empresa en mi nuevo estudio, sonó el timbre de mi apartamento. Era tarde, casi las 10 de la noche, y no esperaba visitas. Cuando abrí la puerta me encontré con Lucía, pero esta vez lucía completamente diferente. Su ropa era simple, su maquillaje mínimo, y en sus ojos había una resignación que no había visto antes. «Valentina», me dijo con voz cansada, «vine a devolverte esto». Extendió su mano y me mostró un brazalete de diamantes que reconocí inmediatamente. Era una pieza que Sebastián había mencionado en una de nuestras primeras citas, diciendo que había pertenecido a su abuela y que algún día se lo daría a la mujer que amara. «Sebastián me lo dio en nuestro primer aniversario», explicó Lucía, «pero ahora sé que debería haber sido tuyo desde el principio». La invité a pasar, más por curiosidad que por hospitalidad. Lucía se sentó en el borde del sofá, manteniendo cierta distancia, como si tuviera miedo de invadir demasiado mi espacio. «He estado pensando mucho estos días», comenzó, «sobre lo que hice, sobre las consecuencias, sobre cómo llegamos hasta aquí. Y creo que finalmente entiendo algo». «¿Qué entiendes?», le pregunté, genuinamente curiosa por escuchar su reflexión. Ella suspiró profundamente antes de responder, «que nunca fui realmente feliz durante estos 7 años. Creí que tener a Sebastián, tener su dinero, tener esa vida de lujo me haría feliz. Pero siempre había algo vacío por dentro. Algo que me roía constantemente. Era la culpa», continuó, «pero también era la sensación de que nada de eso era realmente mío. Cada vez que Sebastián me regalaba algo hermoso, yo sabía que él estaba pensando en ti. Cada vez que íbamos a un evento social, podía ver en sus ojos que deseaba estar en otro lugar.
Viví 7 años con un hombre que me toleraba, no que me amaba, y eso es algo que no le deseo ni a mi peor enemigo. Sus palabras me sorprendieron por su honestidad. Era la primera vez que Lucía admitía abiertamente no solo la traición, sino también las consecuencias emocionales que había sufrido por sus actos. ¿Y qué vas a hacer ahora?, le pregunté. Ella sonrió tristemente. Buscar trabajo. Aprender a vivir con mis propios medios. Tal vez descubrir quién soy realmente cuando no estoy pretendiendo ser alguien más. Conseguí una entrevista para un puesto de asistente administrativa en una empresa pequeña. Me contó. El sueldo es mínimo, pero es un comienzo. También vendí algunas de las joyas que Sebastián me regaló para tener dinero mientras me establezco. La transformación en su actitud era notable. Ya no había rastros de la arrogancia o el sentido de derecho que la habían caracterizado durante años. Antes de irse, Lucía me hizo una pregunta que me dejó pensando. ¿Crees que Sebastián habría sido feliz si hubiera vivido para verte recibir esta herencia? Reflexioné sobre ello durante varios segundos antes de responder. Creo que habría sido feliz sabiendo que finalmente hizo lo correcto, aunque fuera tarde. Durante las semanas siguientes, me dediqué completamente a aprender sobre la empresa constructora. Descubrí que Sebastián había sido un visionario en muchos aspectos, implementando tecnologías sostenibles y prácticas éticas que habían diferenciado a la empresa de sus competidores. Decidí continuar con su legado, pero también agregar mi propia visión al negocio. Una tarde, mientras revisaba proyectos futuros en mi nueva oficina, la que había sido de Sebastián, encontré algo inesperado en uno de los cajones del escritorio. Era un sobre con mi nombre, diferente a la carta del testamento. Cuando lo abrí, encontré fotos nuestras de cuando éramos novios, junto con una nota escrita a mano. Valentina, decía la nota. Si estás leyendo esto en mi oficina, significa que mis planes funcionaron y que finalmente tienes lo que siempre debiste tener. Estas fotos las guardé durante todos estos años como recordatorio de lo que perdí por mi cobardía. Espero que puedas construir algo hermoso con lo que te he dejado y que algún día encuentres el amor que mereces. Con todo mi arrepentimiento y amor eterno, Sebastián. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras observaba esas fotos. Éramos tan jóvenes, tan llenos de esperanza y planes para el futuro. Sebastián había mantenido esos recuerdos cerca durante todo su matrimonio infeliz, probablemente como una forma de mantener viva la memoria de lo que había perdido. En ese momento, finalmente pude perdonarlo completamente. 2 meses después de recibir la herencia, decidí hacer algunos cambios importantes en mi vida. Primero, me mudé a la casa principal que había compartido Sebastián y Lucía. Inicialmente, la idea me resultaba incómoda, pero mi diseñador de interiores me ayudó a transformarla completamente, eliminando cualquier rastro de la decoración anterior y creando un espacio que reflejara mi personalidad. También establecí una fundación benéfica en memoria de Sebastián, enfocada en ayudar a jóvenes emprendedores en el sector de la construcción sostenible. Era una forma de honrar su memoria mientras creaba algo positivo de toda esta situación. La primera beneficiaria de la fundación fue, irónicamente, una joven arquitecta que me recordó a mí misma a los 25 años, talentosa, ambiciosa y necesitando solo una oportunidad para brillar. En cuanto a Lucía, mantuvimos contacto mínimo pero cordial. Ocasionalmente me enviaba mensajes contándome sobre su progreso en el trabajo, y yo respondía con cortesía pero sin buscar una reconciliación profunda. Había aprendido que el perdón no significa necesariamente restaurar una relación. A veces significa simplemente liberarse del resentimiento y seguir adelante. 6 meses después de heredar la empresa, recibí una propuesta de matrimonio inesperada. No fue romántica en el sentido tradicional, sino práctica. Roberto Castillo, un competidor de la industria que siempre había respetado el trabajo de Sebastián, me sugirió una fusión empresarial que incluía una alianza personal. Era un hombre inteligente, trabajador, y había demostrado interés genuino en mí como persona, no solo como propietaria de una empresa valiosa. Sin embargo, rechacé su propuesta. Había aprendido la importancia de no apurar las decisiones importantes, especialmente las que involucran el corazón. Además, estaba disfrutando de mi independencia recién descubierta, de ser dueña de mi destino sin tener que considerar los deseos o necesidades de otra persona. Por primera vez en mi vida, mis decisiones eran completamente mías. 1 año después de la muerte de Sebastián, decidí organizar una pequeña ceremonia en su memoria. No fue un evento público, sino una reunión íntima con los empleados más antiguos de la empresa y algunas personas que realmente lo habían conocido y respetado. Lucía no fue invitada.
no por crueldad, sino porque sentí que era importante mantener ese evento libre de las complicaciones del pasado. Durante la ceremonia, compartí la visión que tenía para el futuro de la empresa y anuncié varios proyectos nuevos que honrarían el legado de innovación que Sebastián había comenzado. También revelé la existencia de la Fundación Benéfica, explicando que era mi forma de asegurar que su memoria contribuyera a algo positivo para las futuras generaciones. Al final del evento, mientras los invitados se despedían, me quedé sola en el jardín de la empresa contemplando el atardecer. Por primera vez en muchos años, me sentí completamente en paz. La traición de mi hermana, aunque dolorosa, había llevado a una serie de eventos que me habían convertido en una mujer más fuerte, más independiente y más sabia. Esa noche, al regresar a mi casa, mi verdadera casa ahora, reflexioné sobre el extraño camino que había tomado mi vida. Sebastián había encontrado la manera de reparar su traición, aunque fuera desde la muerte. Lucía había perdido todo lo que había ganado mediante el engaño, y ahora tenía que construir una vida basada en sus propios méritos. Y yo había descubierto que la verdadera venganza no siempre requiere planificación. A veces, la justicia llega por sí sola. Hoy, 3 años después de recibir la herencia, puedo decir que mi vida es mejor de lo que jamás imaginé cuando era una joven de 25 años planeando mi boda. La empresa constructora ha crecido exponencialmente bajo mi dirección y he ganado respeto en una industria tradicionalmente dominada por hombres. Más importante aún, he aprendido a valorarme a mí misma y a no depender de la validación de otros para sentirme completa. Lucía y yo nos vemos ocasionalmente en eventos sociales relacionados con la industria. Ella trabaja ahora como coordinadora de eventos para una empresa mediana, y aunque su estilo de vida es mucho más modesto que antes, parece haber encontrado una satisfacción genuina en ganarse la vida por sus propios méritos. Nuestras conversaciones son corteses pero distantes. Hemos llegado a un entendimiento tácito de que nuestras vidas han tomado caminos separados. Hace pocos meses conocí a alguien especial. No es millonario ni tiene conexiones empresariales importantes. Es un profesor de ingeniería en la universidad local, divorciado, con 2 hijos adolescentes y una pasión genuina por la educación y la innovación sostenible. Lo que más me atrae de él es su autenticidad. Me ve como Valentina la persona, no como Valentina la heredera millonaria. Nuestra relación se está desarrollando lentamente, sin presiones ni expectativas extremas. He aprendido que el amor verdadero no requiere grandes gestos dramáticos o promesas eternas hechas bajo presión. A veces, las mejores relaciones son las que crecen gradualmente, basadas en respeto mutuo, intereses compartidos y una comprensión profunda de las experiencias que nos han moldeado. La carta de Sebastián sigue guardada en mi escritorio, no como un recordatorio del pasado doloroso, sino como testimonio de que las personas pueden cambiar, crecer y encontrar maneras de reparar sus errores, incluso cuando parece demasiado tarde. Su herencia no fue solo material, también fue emocional y espiritual, enseñándome que el verdadero poder viene de la capacidad de perdonar sin olvidar, de seguir adelante sin amargura, y de construir algo hermoso a partir de las cenizas de la traición. Cuando la gente me pregunta si siento que finalmente obtuve mi venganza contra Lucía, siempre respondo lo mismo: no busqué venganza, busqué justicia. Y la justicia, a diferencia de la venganza, no se trata de destruir a otros, sino de restaurar el equilibrio natural de las cosas. Lucía perdió lo que había ganado mediante el engaño, yo recibí lo que me pertenecía por derecho, y Sebastián encontró la paz que había buscado durante años. Mi historia no tiene un final de cuento de hadas, donde todos viven felices para siempre. Es más real que eso, más compleja y más satisfactoria. Es la historia de una mujer que perdió todo lo que creía importante, solo para descubrir que tenía la fuerza para reconstruir su vida de una manera aún más hermosa. Es la historia de cómo la traición, aunque dolorosa, puede convertirse en el catalizador para el crecimiento personal y la transformación. Cada mañana, cuando me levanto en mi hermosa casa y me preparo para dirigir mi empresa exitosa, recuerdo a la joven de 25 años que estaba devastada porque su hermana le había robado a su prometido. Esa joven no podía imaginar que su mayor pérdida se convertiría en su mayor ganancia. No podía saber que la traición que la destruyó temporalmente se transformaría en la fuerza que la reconstruiría de manera permanente. La vida tiene una forma curiosa de equilibrar las cosas. A veces toma años, a veces décadas, pero la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. La justicia no siempre llega cuando la esperamos, o de la forma que la imaginamos,
pero cuando llega, es más dulce y más completa de lo que cualquier venganza planificada podría haber sido. Hoy, mientras escribo estas reflexiones en mi diario personal, puedo decir con absoluta certeza que soy una mujer más fuerte, más sabia y más feliz de lo que habría sido si mi vida original hubiera seguido su curso previsto. La traición de Lucía me dolió profundamente, pero también me liberó de una vida que no era verdaderamente mía. Sebastián me falló como prometido, pero me honró como heredera. Y yo aprendí que a veces las pérdidas más devastadoras son en realidad oportunidades disfrazadas. La historia de mi hermana, mi prometido millonario y la herencia inesperada ha llegado a su fin. Pero mi verdadera historia, la de Valentina Morales como mujer independiente, empresaria exitosa y persona que aprendió a valorarse a sí misma por encima de cualquier validación externa, esa historia apenas está comenzando, y estoy emocionada por ver hacia dónde me llevará el siguiente capítulo. Actualización. 2 años después. Han pasado 2 años desde que escribí por última vez sobre mi historia, y siento que es momento de compartir los cambios extraordinarios que han ocurrido en mi vida. La mujer que heredó la empresa de Sebastián y enfrentó a su hermana traidora ha evolucionado de maneras que nunca imaginé posibles. La relación con Diego, el profesor de ingeniería que mencioné, se ha desarrollado de una forma hermosa y orgánica. Después de 1 año de conocernos gradualmente, decidimos mudarnos juntos. Su influencia en mi vida ha sido transformadora, no porque me haya cambiado, sino porque me ha ayudado a descubrir aspectos de mí misma que había mantenido enterrados durante años de dolor y desconfianza. Diego trajo a mi vida algo que no sabía que necesitaba: una familia instantánea con sus 2 hijos, Mateo de 16 años y Sofía de 14. Al principio, admito que me sentía intimidada por la idea de ser una figura materna para adolescentes que ya tenían su propia historia y personalidades formadas. Sin embargo, ellos me recibieron con una apertura que me sorprendió y me emocionó profundamente. Mateo, que aspira a estudiar arquitectura, se ha convertido en mi sombra durante las visitas a los proyectos de construcción. Su entusiasmo por el diseño sostenible y la innovación me recuerda a mí misma cuando era joven y tenía sueños grandiosos. Le he ofrecido una beca completa para sus estudios universitarios y he comenzado a incluirlo en algunos proyectos menores de la empresa para que adquiera experiencia práctica. Sofía, por su parte, tiene un talento natural para los números que me ha impresionado. Mientras yo luchaba con conceptos básicos de contabilidad a su edad, ella ya está ayudándome a revisar presupuestos familiares y mostrando un entendimiento intuitivo de las finanzas que podría ser invaluable en el futuro. He comenzado a enseñarle sobre inversiones y administración empresarial, preguntándome si algún día podría estar interesada en unirse al negocio familiar que estamos construyendo. La empresa constructora ha experimentado un crecimiento exponencial bajo mi dirección. Hemos expandido a 3 ciudades nuevas y nos hemos especializado en desarrollo habitacional sostenible para familias de clase media. Es irónico cómo la traición que me alejó de una vida de lujo me ha llevado a enfocarme en crear viviendas accesibles para personas como la que yo era después de perderlo todo. El proyecto más significativo que hemos completado este año es un conjunto residencial de 200 casas diseñadas específicamente para profesionales jóvenes que están comenzando sus carreras. Cada unidad incorpora tecnología solar, sistemas de recolección de agua de lluvia y materiales reciclados, manteniendo costos accesibles sin sacrificar calidad o sustentabilidad. Sebastián habría estado orgulloso de ver cómo su visión original se ha expandido más allá de lo que él mismo imaginó. La fundación benéfica que establecí en memoria de Sebastián ha crecido considerablemente. Hemos otorgado becas a 53 jóvenes emprendedores en los últimos 2 años, y 12 de ellos ya han establecido sus propias empresas exitosas. Ver cómo estos jóvenes toman las oportunidades que les brindamos y las convierten en realidades prósperas me llena de una satisfacción que el dinero nunca podría comprar. En cuanto a Lucía, nuestra relación ha evolucionado hacia algo que podría describirse como una amistad cautelosa. Después de 2 años trabajando en empleos modestos y aprendiendo a vivir con sus propios recursos, ha desarrollado una humildad genuina que nunca había mostrado antes. Su trabajo como coordinadora de eventos le ha enseñado el valor del dinero ganado honestamente, y admite que nunca había experimentado la satisfacción real que viene de lograr algo por mérito propio. El mes pasado, Lucía me sorprendió con una visita inesperada. Llegó a mi oficina con un pequeño regalo: una fotografía enmarcada de nosotras cuando éramos niñas, sonriendo juntas durante unas vacaciones familiares que apenas recordaba. Encontré esto entre las cosas de mamá,
me explicó. Quería recordarnos a ambas cómo éramos antes de que la ambición y los celos lo arruinaran todo. Esa conversación fue diferente a todas las anteriores. Por primera vez, Lucía no estaba pidiendo perdón ni intentando justificar sus acciones pasadas. Simplemente quería reconocer la hermana que había perdido y expresar su esperanza de que algún día pudiéramos encontrar una manera de ser familia nuevamente, aunque fuera de forma limitada. No espero que me perdones completamente, me dijo con una honestidad que me tomó por sorpresa. Lo que hice fue imperdonable, y entiendo que las consecuencias sean permanentes, pero espero que puedas ver que estoy tratando de convertirme en una persona mejor, no para ganar algo de ti, sino porque finalmente entiendo que la persona que era antes me estaba destruyendo por dentro. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. He llegado a comprender que el perdón no es un evento único, sino un proceso gradual. Aunque nunca podremos regresar a la relación cercana que teníamos en la infancia, hemos encontrado una forma de coexistir que no está marcada por el resentimiento activo. Diego ha sido fundamental en ayudarme a procesar estos sentimientos complicados hacia Lucía. Su perspectiva como alguien que ha pasado por un divorcio difícil y ha tenido que coparentear con una exesposa problemática, me ha enseñado que las relaciones familiares pueden redefinirse sin necesariamente repararse completamente. No tienes que olvidar para seguir adelante, me dice frecuentemente. Puedes mantener las lecciones aprendidas mientras permites que las heridas sanen. Una de las decisiones más significativas que he tomado recientemente es la expansión internacional de la empresa. Hemos establecido una asociación con una firma de construcción sostenible en Costa Rica para desarrollar viviendas ecoamigables en América Central. Este proyecto me ha permitido honrar mis raíces latinas, mientras implemento las innovaciones que hemos perfeccionado durante estos años. El aspecto más gratificante de esta expansión es que hemos contratado a varios de los beneficiarios de nuestra fundación como gerentes de proyecto. Ver a estos jóvenes que comenzaron con becas modestas, ahora dirigiendo equipos internacionales y tomando decisiones importantes, me recuerda constantemente por qué este trabajo es tan importante para mí. En el ámbito personal, Diego y yo hemos comenzado a discutir la posibilidad del matrimonio. Sin embargo, esta vez la conversación es completamente diferente a la que tuve con Sebastián hace años. No hay presión, no hay expectativas familiares que cumplir, y no hay prisa por alcanzar cierto estatus social. Simplemente somos dos adultos maduros que han encontrado en el otro una compatibilidad profunda y una visión compartida del futuro. No necesito un anillo costoso ni una boda extravagante, le dije durante una de nuestras conversaciones nocturnas. Solo quiero una ceremonia que celebre lo que hemos construido juntos y lo que planeamos seguir construyendo. Diego sonrió y respondió: eso es exactamente lo que yo quería escuchar. Una boda que sea auténticamente nuestra, no una representación de lo que otros esperan de nosotros. Hemos decidido que si nos casamos, será una ceremonia pequeña en el jardín de nuestra casa, con solo nuestras familias más cercanas y los amigos que realmente han sido parte de nuestro crecimiento. Mateo y Sofía ya han comenzado a planificar su participación en la ceremonia, y su entusiasmo me llena de una alegría que no había experimentado desde antes de la traición original. La empresa ha alcanzado una valuación de más de $120 millones, convirtiendo mi patrimonio personal en algo que va mucho más allá de lo que Sebastián me dejó originalmente. Sin embargo, la diferencia más importante es que esta riqueza ha sido creada a través de mi propio trabajo, mis propias decisiones y mi propia visión. No es algo que heredé o que me fue dado. Es algo que construí con mis propias manos y mi propia determinación. Esta sensación de propiedad auténtica sobre mi éxito ha cambiado fundamentalmente cómo veo mi lugar en el mundo. Ya no soy la mujer que perdió a su prometido por una traición familiar. Ni siquiera soy simplemente la heredera que convirtió una empresa en un imperio. Soy Valentina Morales, empresaria, mentora, madre adoptiva y mujer que aprendió que el verdadero poder viene de la capacidad de crear valor genuino en el mundo. Hace pocas semanas, recibí una invitación inesperada que me hizo reflexionar sobre qué tan lejos he llegado. María Elena, mi antigua amiga que me había contado sobre los rumores del matrimonio infeliz de Lucía y Sebastián, se está casando y me pidió que fuera su madrina de honor. Eres la mujer más fuerte que conozco, me explicó durante nuestra llamada. Quiero que estés a mi lado en el día más importante de mi vida, porque representas todo lo que admiro. La capacidad de sobrevivir a la traición, de reconstruirse completamente y de encontrar la felicidad auténtica después del dolor. Acepté su invitación, pero le pedí que me permitiera dar un discurso durante la recepción.
quiero compartir con los invitados algunas de las lecciones que he aprendido sobre el amor verdadero, la importancia de elegir parejas que nos apoyen en lugar de disminuirnos, y la diferencia entre una relación basada en conveniencia y una basada en respeto mutuo y crecimiento compartido. Mientras escribo esta actualización, me encuentro en una posición que la joven de 25 años que perdió todo jamás podría haber imaginado. No solo he recuperado lo que perdí, sino que lo he multiplicado exponencialmente. Más importante aún, he aprendido que la verdadera seguridad no viene de tener mucho dinero o de estar en una relación, sino de conocer mi propio valor y de tener la confianza de que puedo enfrentar cualquier desafío que la vida me presente. La historia que comenzó con la traición de mi hermana y la pérdida de mi prometido millonario se ha convertido en algo mucho más grande. La historia de una mujer que descubrió que su mayor fortaleza estaba escondida detrás de su mayor dolor. Y aunque no puedo predecir qué sorpresas me deparará el futuro, sé que las enfrentaré con la sabiduría, la fuerza y el amor propio que he cultivado durante estos años transformadores. El legado de Sebastián vive no solo en la empresa que me dejó, sino en la mujer en la que me he convertido gracias a su última acción honorable. La traición de Lucía, aunque dolorosa, se ha convertido en el catalizador para el crecimiento más significativo de mi vida. Y mi propia determinación de no permitir que las acciones de otros definieran mi destino ha creado una vida que es más rica, más significativa y más auténtica de lo que cualquier plan original podría haber sido. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.